Buenas tardes. Estamos continuando con la presentación de las ponencias en el Simposio para la Conservación del Quetzal. En la Estrategia Nacional para la Conservación de la Especie, uno de los componentes principales es el diseño e implementación de programas de restauración del hábitat, y estos tienen como objetivo crear programas entre varias instituciones para la restauración de áreas perturbadas o que fueron deforestadas, de bosques nubosos y de montaña. Para esto tenemos que conocer primero las plantas nutricias locales y otras plantas que son útiles para la especie. También tenemos otras acciones en las que debemos conocer el uso de hábitat, comportamiento, y esto se logra con diferentes métodos. Uno de ellos es la telemetría, que es uno de los temas que vamos a presentar el día de hoy. Este estudio que va a presentar Michelle Bustamante fue hecho en el Corredor Biológico del Bosque Nuboso de Baja Verapaz. Michelle es una bióloga guatemalteca con un doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha trabajado por muchos años en estudios acerca de la dieta del quetzal y es catedrática e investigadora del Centro Universitario de Zacapa de la Universidad de San Carlos. Michelle, puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias Bianca por la presentación. Como Bianca les comentaba, yo voy a hablarles acerca de cómo los quetzales emplean el espacio y cómo emplean algunos recursos dentro del biotopo del quetzal y del corredor biológico del bosque nuboso. Entonces, como nos platicaba la doctora Solórzano previamente, pues sabemos que los quetzales son aves que están asociadas a bosques nubosos y bosques de montaña. Estos ecosistemas son muy diversos y en ellos se encuentran diferentes recursos que les son útiles para alimentarse, para reproducirse y, digamos, estos ecosistemas corresponden a los principales hábitats de la especie. Ahora, los recursos que los quetzales emplean a través del tiempo van cambiando en relación a factores como, por ejemplo, la fenología de las plantas de las que se alimentan, pero estos recursos que van utilizando también van cambiando en respuesta a movimientos que la especie realiza en su hábitat. Como ya mencionaron anteriormente, pues el quetzal es una especie que realiza migraciones o que llamamos también movimientos altitudinales. Básicamente, los quetzales a finales del año se mueven desde sus hábitats reproductivos que están en los bosques nubosos, en las partes más altas de las montañas, que están usualmente desde los 1600 para arriba hasta, por ejemplo, 2300 en el caso del biotopo del quetzal. Entonces, a finales de año se mueven a otros bosques a un poco a menor altitud, a bosques mixtos, por ejemplo, que están a 1600 metros sobre el nivel del mar, e incluso hay registros de quetzales en hábitats hasta 1500 metros sobre el nivel del mar que incluso están dominados por pino. Y entonces estos movimientos altitudinales estacionales que realizan los quetzales se han asociado usualmente a cambios de disponibilidad de frutos de sus especies nutricias. Hay muchos estudios que pues relacionan estos cambios de disponibilidad de frutos con estos movimientos, pero son estudios que enfatizan el hecho de que seguramente hay otros factores que pueden influir en estos movimientos. Entonces, como les comentábamos anteriormente en las otras charlas, sabemos que la dieta de los quetzales cuando son pichones es muy amplia. Es una dieta bastante rica en frutos, de los que los pichones obtienen azúcares para su crecimiento, pero también son dietas muy ricas en proteína. Entonces, los padres, tanto las madres quetzal como los padres, le llevan a las crías pequeños invertebrados, insectos, y también les llevan pequeños vertebrados, como pueden ver ustedes acá, que pueden llevar hasta pequeñas ranas para alimentar a los pichones. Pero ya en edad un poco más adulta, los quetzales
se alimentan en gran proporción, más o menos entre un 85 y un 90% de frutos, aunque sabemos que de todos modos incluyen cierta cantidad de insectos y de algunos invertebrados o de vertebrados pequeños en su dieta, ¿no? Entonces, debido a que nosotros teníamos esta idea de la asociación de la disponibilidad de frutos con los movimientos del quetzal, pues quisimos evaluar si realmente existía algún tipo de asociación entre la disponibilidad de frutos de las plantas nutricias del quetzal y los movimientos altitudinales que esta especie podría tener a lo largo de un gradiente de elevación. Y para probar esta hipótesis, esta idea, pues evaluamos esta asociación en el gradiente altitudinal del biotopo del quetzal. Ustedes saben también que el biotopo del quetzal es una de las áreas protegidas más emblemáticas e importantes para la conservación del quetzal en Guatemala. Es un área que se estableció como área protegida gracias al esfuerzo de Mario Dari Rivera, que es el padre de la biología acá en Guatemala, y con un esfuerzo grande de la Universidad de San Carlos. Este es un biotopo que está ubicado en las Verapaces y que tiene una población importante de quetzales, ¿verdad? Importante desde pues, un aspecto ecológico, también como, desde un aspecto cultural y social y económico. Entonces, lo que yo hice, en particular en mi tesis de licenciatura, para evaluar esta asociación entre movimientos de quetzal y disponibilidad de frutos, fue que en el gradiente altitudinal del biotopo yo establecí dos transectos de muestreo de aproximadamente 2 kilómetros de largo con 15 puntos de conteo, separados algunas veces por 100 y otras por 150 metros. Coloqué dos transectos en un nivel inferior de altitud en el gradiente del biotopo, dos en un gradiente o un nivel medio y otros dos en un nivel superior. Y entonces lo que hice fue recorrer cada uno de estos transectos haciendo conteos de quetzales y hice en total 12 conteos de quetzales. Al mismo tiempo, o ya sea el siguiente día o por lo menos 2 días, lo más después, yo evalué la disponibilidad de frutos de 15 diferentes especies de plantas de las que se alimenta el quetzal a lo largo de estos mismos transectos, con la idea de ver si cuando había mayor disponibilidad de frutos maduros para el quetzal también podíamos observar más quetzales y al mismo tiempo asociar cambios de esa disponibilidad a lo largo del gradiente con cambios de número de registros de quetzal. Aquí pueden ver en este mapa los dos transectos que ubiqué en el nivel bajo, en el nivel medio y en el nivel superior. ¿Y qué resultados obtuve? Pues pude registrar en total 29 quetzales. En realidad, como lo muestran otros estudios, el quetzal no es un ave en particular muy abundante. Por ejemplo, si lo comparamos con las charas de montaña o los comparamos, por ejemplo, con las tangaras verdes, estas comunes de los bosques nubosos, en realidad es una especie que naturalmente no es tan abundante. Y además que tiene rangos hogareños pues bastante bien definidos y que usualmente no se logran o no se mezclan tanto los individuos. Entonces obtuve 29 registros y como es el caso en otros estudios, la mayoría de esos registros los realicé a través de cantos, porque es más difícil observar a los quetzales que escuchar su canto. Los quetzales tienen una coloración verde hermosa y rojiza que se pierde muy bien con la vegetación de su hábitat. Y ellos al forrajear y descansar en las partes altas, en los bosques, son capaces de perderse por completo. Entonces, cuando yo pude observarlos y pude distinguir el sexo, entonces observé mayor número de machos que de hembras. Entonces pueden ver acá que pude distinguir 9 machos y 7 hembras. Algo bien interesante que observé es obtuve mayores registros durante la época reproductiva de la especie, que va desde marzo a junio más o menos, y obtuve menos registros durante la época que llamamos interreproductiva o no reproductiva. Y esto es bien lógico porque los quetzales durante la época reproductiva, tanto en búsqueda de pareja, en respuesta al encuentro de otros individuos para mantener territorios de cortejo, o pues cantan mucho entre ellos para formar parejas, establecer sitios para hacer los nidos, para encontrarse y colocar los nidos. Entonces, durante esa época son bien sonoros, es muy bonito escucharlos. Pero ya en la época interreproductiva, más o menos en julio, comienza a decrecer ese número de registros. ¿Por qué? Porque los quetzales buscan de alguna manera
ocultarse, proteger a sus crías, a sus pichones que ya usualmente los acompañan en esa época a comer. Entonces tratan de ser lo más secretivos posibles y más callados. Entonces por eso usualmente sabemos que existe ahí una disminución de la probabilidad de detección. Y también sabemos que puede estar relacionado con el hecho de que muchos individuos migran hacia a otras áreas después de la época reproductiva. Ahora, con respecto a la disponibilidad de frutos maduros de las especies de las cuales se alimentaba el quetzal, en esa época nosotros vimos una ligera diferencia entre niveles altitudinales. Vimos que en la parte superior del biotopo existía un poco más de disponibilidad de frutos y más que todo por la densidad de los árboles. En la parte superior, en donde nosotros le llamamos en el biotopo el Cerro Quisis, es un sitio mejor conservado en donde la densidad de las plantas de las que se alimenta el quetzal es más alta. Entonces, por ende, veíamos un poco más de alimento, pero no encontramos una diferencia significativa cuando hicimos un análisis para ver las diferencias, ¿no? Sin embargo, lo que sí vimos es que la mayoría de las especies nutricias de las que se alimenta el quetzal muestran cambios significativos de disponibilidad, pero en todo el gradiente. O sea, dentro del biotopo sí vemos una época en donde hay un poquito más de disponibilidad de frutos y otra donde no. Y acá ustedes pueden observar una gráfica que muestra que en alguna época del año, específicamente en estos meses de la reproducción, hay mayor disponibilidad de frutos, al menos de estas especies de plantas de las que nosotros tomamos datos. Y en la época interreproductiva hay menor disponibilidad. Entonces, eso nos muestra cómo la disponibilidad de frutos en las montañas, en los bosques nubosos, puede ser un factor que incida en los movimientos de los quetzales fuera de sus territorios reproductivos. Entonces, otra cosa bien interesante es que nosotros sí encontramos una correlación positiva y para términos biológicos bastante alta de 0.43. Entre la cantidad de frutos disponibles y el número de registro de quetzales. Entonces ahí vemos más relación entre estas hipótesis que hablan, ¿verdad? De esa relación entre los quetzales y los frutos de los que se alimentan. Por otro lado, ustedes pueden ver acá en este mapa que esta es la montaña que corresponde al biotopo del quetzal. Pero el biotopo del quetzal, junto a otras áreas protegidas y no protegidas, pueden ver acá, forma un sistema montañoso con remanentes de bosque nuboso y bosques de montaña muy importantes para la conservación de quetzales en la región de las Verapaces. Este es un sistema de montañas que tiene una población, como les decía, muy importante, no solo desde el término, desde digamos, una vista ecológica, porque es bien importante conservar poblaciones de quetzales en los pocos bosques nubosos bien conservados que todavía tenemos, sino también es muy importante porque alrededor del avistamiento del quetzal en esta área ocurren muchas actividades culturales, sociales y también económicas, ¿no? Entonces, este sistema de montañas también mantiene cierta conectividad aún con la Sierra de las Minas. Como pueden ver acá, hay un continuo todavía de cobertura vegetal montañosa desde este sistema en las Verapaces con la Sierra de las Minas. Como mencionó la doctora Solórzano, la Sierra de las Minas es una de las áreas, si no la más importante de áreas protegidas para la conservación del quetzal en Guatemala, no solo porque es sumamente grande y por ende tiene una población grande de quetzales, sino por el estado de conservación en la que se encuentra. Las partes más altas, que son el bosque nuboso, están dentro de la zona núcleo, entonces han sido muy bien conservadas y ahí seguramente tenemos una población muy sana genéticamente de quetzales. Entonces esta continuidad que existe aún de la vegetación entre este sistema de montañas en las Verapaces y la Sierra de las Minas es muy importante, porque eso seguramente permite un flujo de individuos entre este sistema de montañas y la Sierra de las Minas. Eso nos asegura que haya una población más sana en las Verapaces. Sin embargo, algo muy triste es que pues este sistema de montañas que ustedes ven acá, con una población bonita de quetzales, está rodeada de una matriz principalmente agrícola y urbana que cada vez se expande más. Entonces, poco a poco, esta expansión de la frontera agrícola y urbana está haciendo o está poniendo en peligro estos bosques
que conservan quetzales, está tal vez haciéndolos más pequeños con el tiempo y está promoviendo que se pierda esa conectividad entre las áreas del sistema montañoso y con la Sierra de las Minas. Entonces, debido a esta situación, hace ya más de 10 años se estableció esta iniciativa tan bonita y tan exitosa que es el Corredor Biológico del Bosque Nuboso, que como su nombre lo dice, busca conservar los bosques nubosos del biotopo del Quetzal y las áreas aledañas y mantener la conectividad con la Sierra de las Minas. Yo digo, es un proyecto exitoso porque tiene muchas estrategias que han sido muy buenas y que han logrado conservar a los bosques. De no haberse establecido este proyecto, estoy segura que la cobertura de bosques nubosos y las poblaciones de quetzal estarían peor. Una de las estrategias que han empleado ellos es el de establecer un sistema de hoteles y de restaurantes muy amigables con el ambiente, con el hábitat del quetzal. Acá, por ejemplo, todos los restaurantes y los hoteles tienen una área de bosque de montaña, un nuboso que están conservando, y el dinero que entra de todo este movimiento económico, de la llegada de la gente a los hoteles y los restaurantes, sirve para conservar el bosque. Entonces, con el afán de entender cómo los quetzales del biotopo del quetzal utilizan el corredor biológico del bosque nuboso, cuáles son los elementos necesarios para conservar esta población y la del resto de las áreas, nosotros hicimos un proyecto de telemetría con quetzales en este corredor biológico del bosque nuboso. En ese momento, con el apoyo institucional del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, de la que mucho tiempo fui investigadora asociada y de la que estoy muy agradecida porque siempre me apoyaron en todas mis investigaciones, y tuvimos el apoyo financiero de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Aquí pueden ver ustedes al quetzal macho que logramos capturar con su radiotransmisor, y lo que hicimos fue ver qué recursos empleaba en toda esta área con el fin de tener información para lograr conservar esos recursos y utilizarlos, como mencionaba Bianca, en proyectos de restauración, de conservación, ¿verdad? Y de impulso de todo tipo de actividades económicas y culturales que lograran, pues, conservar a la especie. Entonces, antes de colocar estos radiotransmisores y poder seguir a los quetzales, lo que necesitábamos era capturarlos. Y para capturarlos, nosotros utilizamos las típicas redes horizontales que se colocan frente, en este caso con el quetzal, a árboles comedero, esos árboles que los quetzales identifican que están llenos de frutos y llegan todo el tiempo a comer ahí. Pero también utilizamos las famosas redes verticales, que son muchísimo más difíciles de manipular, son bien particulares en su uso. Pero son herramientas importantes porque al ser verticales, estas se colocan sobre las ramas de los árboles comederos de tal manera que pueden elevarse a la altura en la que se encuentra el quetzal y estar colocadas exactamente ahí donde ellos están comiendo. Entonces, en estas imágenes ustedes pueden ver en esta al doctor Manuel Barrios enviando un peso de plomo unido a una cuerda de pescar, que él lanzaba hacia las ramas de los árboles comedero, y después en ese hilo de pescar nosotros colocábamos una cuerda plástica para poder ir subiendo la red y poder, pues, abarcar bastante área para lograr atrapar a los quetzales. Suena bastante fácil, pero era un proceso bien difícil en el que el doctor Manuel y Bianca me ayudaron muchísimo, pero al final obtuvimos bonitos resultados. Este es el radiotransmisor que nosotros empleamos. Como pueden ver, pesaba menos de 6 gramos y eso corresponde a menos del 3% del peso que usualmente tiene un quetzal. Ese es el peso que se recomienda emplear para las aves, con el fin de no molestarlos, de ninguna manera causar alguna intervención en su comportamiento. Es lógico pensar que llevar un radiotransmisor nos causa en algún momento alguna molestia, ¿no? Pero ustedes pueden imaginárselo como cuando nos ponemos algún arete o nos ponemos un suéter, que al final, al ser liviano, ya finalmente lo interpretamos como algo de parte de nosotros y ya no nos molesta tanto, ¿no? También esta es la antena con la cual recibíamos la emisión del sonido de los radios, perdón, la emisión de la señal del radio y el radio receptor. Todo este equipo lo mandamos a comprar a Telenax, que es una compañía que crea equipo de telemetría muy ajustada a los requerimientos de
cada especie. Aquí pueden ver que estábamos subiendo de nuevo una red a uno de los árboles comederos de los quetzales. Usualmente esos árboles comederos fueron o guarumos, que es la Cecropia peltata, que le encanta comer ahí a los quetzales, o en frutillos. Esos fueron nuestros árboles comederos principales. Aquí ustedes pueden ver una fotografía de Bianca ayudándome a sacar un ave de la red. Este es un trogón, un familiar del quetzal. Pero obtuvimos muchas y muchas capturas de muchas especies hermosas de bosque nuboso previo a poder capturar un quetzal. Incluso lo intentamos casi durante un año hasta que finalmente en julio de 2010 logramos capturar a Hugo. Así le colocamos a este animalito y después de medirlo y pesarlo le colocamos su radiotransmisor y inmediatamente lo liberamos. Aquí hay dos fotografías inmediatamente después de la liberación de Hugo en el bosque nuboso. Como pueden ver, él en particular era un individuo muy tranquilo, se dejó poner muy bien el radiotransmisor, no le molestó en lo absoluto, hasta se quedó muy cerca de nosotros durante bastante tiempo viéndonos, analizándonos de reojo y no parece haberse estresado en ningún momento. Y ya un año después de hacer muchísimos más muestreos, logramos capturar a una hembra de quetzal que le llamamos Nesha en honor a mi hermanita. Entonces, estos quetzales nosotros los seguimos durante varios meses para obtener información sobre uso de recursos, sobre movimientos, sobre comportamiento. Acá pueden ver una fotografía de los dos que en algún momento se juntaron. Estos no eran quetzales que anduvieran juntos, pero sí tuvimos la oportunidad de que se juntaran en algún momento en el biotopo. Acá hay unas fotografías de nosotros siguiendo las emisiones de los radios. Dentro del biotopo del quetzal era muy sencillo. Ahí existen senderos muy bonitos que nos permitían ir siguiendo las señales, pero ya en todo el corredor biológico del bosque nuboso fue bastante difícil. Fue una tarea que es muy bonita porque nos permite ver al quetzal tal vez diariamente, compartir con él, pero es difícil llegar a donde un ave que vuela llega y uno que solo pues tiene sus pies, pues es más difícil, ¿verdad? Ahora sobre los resultados, les voy a hablar primero de Hugo. A Hugo nosotros lo logramos seguir durante 7 meses y medio, que fue lo que duró la batería de su radio. Y él, los primeros 4 meses de monitoreo, como comentaba la doctora Solórzano, pues se mantuvo dentro de su hábitat reproductivo, que era el bosque nuboso del corredor, del biotopo. Acá en amarillo ustedes pueden ver el área que más frecuentó Hugo durante esos primeros 4 meses que lo muestreamos. Y él se movió en promedio una distancia de 5.34 kilómetros. O sea, desde el punto en que lo veíamos, un radio, podemos verlo acá, sería un radio. Eso fue lo que se movió. En realidad se movía muy poco al principio. Entonces aquí ustedes pueden ver, de nuevo, este es el biotopo del quetzal. A la par está la reserva, una también muy bonita que es Ranchitos del Quetzal. Y esta otra reserva que es el biotopín. Entonces, ¿qué hacía el quetzal diariamente? En realidad este quetzal, Hugo, era un ave muy de patrones. Tenía toda una rutina que siguió durante esos 4 meses. Es algo que nos impresionó. Él no era de salir de su rutina y les voy a comentar un poco acerca de cómo fue. A Hugo lo íbamos a buscar más o menos a las 5:30 de la mañana a un punto en el cual siempre se iba a dormir a 1959 metros sobre el nivel del mar, ahí en el biotopo. Es un sitio que nosotros conocemos como la entrada a Quisis, la parte más alta del biotopo. Ahí él dormía y ahí amanecía. Tipo 5:15, 5:30 empezaba a despertar y poco a poco iba bajando a través de todo este gradiente altitudinal del biotopo hasta que llegaba a la parte más baja cerca de la entrada al biotopo y ahí comenzaba a alimentarse. Entre julio y agosto se alimentó de guarumo, entre septiembre y octubre que lo seguimos comió podocarpos eleifolios, que se los voy a mostrar más adelante cómo es. Entre enero y marzo comió frutillos principalmente. Y eventualmente vimos que también comió insectos y comió larvas y picaba las hojas en búsqueda, al parecer, de arañas. Entonces él, después cuando llegaba a sus áreas de alimento, comía durante más o menos media hora de lo que estuviera disponible y pasaba más o menos 45 minutos descansando. Ahí pueden ver una fotografía de Hugo después de comer como más o menos media hora frutillos.
Se puso ahí a descansar alrededor de 45 minutos y después, más o menos a las 5:30 de la tarde, él comenzaba a hacer un ascenso hacia su área de dormir. Entonces era un ascenso lento y eso nos permitía irlo siguiendo a través de todo este gradiente, a través de los senderos del biotopo. Aquí les muestro algunas de las plantas que observamos que eran de sus favoritas. Nosotros tenemos un listado mucho más grande, pero estas fueron sus predilectas porque comía muchísimo de ellas. Ese es el frutillo, el Cornus disiflora, es un árbol típico de bosque nuboso que crece tanto en las orillas como en los puros bosques y se comía los frutos, ya sea bien maduros que se ven negros o verdes. Y lo interesante es que muchas veces cuando él se iba a descansar después de comer, regurgitaba las semillas. Y eso lo hace un buen dispersor porque saca la semilla casi perfecta y la dispersa. Pero también sacaba regurgitando frutos que estaban verdes. Cuando él realmente no le gustaban, tal vez había elegido uno que estaba demasiado verde, lo regresaba. Entonces, de igual manera puede ayudar a la dispersión. Comió muchísimas veces Hugo y lo pueden ver guarumo. El guarumo, el Cecropia peltata principalmente, aunque hay otra especie de Cecropia que también comía, es una especie de árbol que crece en guamiles, en áreas de regeneración y está muy en la orilla de los bosques y en gaps, que les llamamos aperturas de los bosques. Y produce estas infrutescencias, que son muchos frutos pequeños formando un racimo, y eso le encanta comer al quetzal. Muchos nos hablan sobre que adora comer aguacatillo, pero los aguacatillos, al ser lauráceas, al ser aguacates como tal, puede que no den todos los años. Hay árboles en el biotopo que dan 1 año y 2 años pasan sin dar frutos. Entonces, cuando no hay aguacatillo, pues come un montón de cosas más, ¿verdad? Que nosotros pudimos ver. Vimos también que le encantaba el cipresillo, que es el Podocarpus eleifolius. Podocarpus es un grupo o es un género de podocarpáceas que por supuesto no tiene frutos, pero sí tiene unos tallos engrosados muy dulces, suaves, que tienen la semilla en la punta y eso era lo que le encantaba comer a Hugo. Pueden ver a Hugo acá sentado en el árbol tratando de buscar estos tallitos más grandes y dulces para alimentarse. Entonces nosotros nos podíamos sentar frente al árbol y verlo comer durante mucho tiempo. También, como mencionó la doctora Solórzano, también el quetzal ama las moras del género Rubus y puede comer moras de estas más o menos que son introducidas a otras que también son bastante silvestres. Incluso una vez vimos que que él no se tiraba sobre la que estaba colocada sobre muros, sino que directamente al suelo para capturar estas moras. Entonces el quetzal no siempre se alimenta en las partes más altas y en las ramas, sino hasta se puede tirar al suelo para comer. También disfrutó mucho de los guatitums, que hay muchas especies en el biotopo del quetzal, y les pongo aquí una que es Sardicia rarescens, que le gusta mucho, pero solo si están muy maduras. Aquí está el listado que nosotros generamos de las plantas de las cuales se alimenta la especie. Están muchas de las que yo registré en mi tesis, muchas de las que registramos en el proyecto de telemetría y otras que logramos detectar que son alimento en todo el corredor biológico, el bosque nuboso y en Guatemala, gracias al apoyo de más personas. Después, lo que pasó es que al pasar 4 meses dentro del biotopo nada más y visitar ranchitos y biotopí, Hugo empezó a salir del biotopo y de noviembre de 2010 a principios de enero del 2011, él utilizó otras áreas para dormir y para alimentarse que no fueron las típicas. Entonces ahí vimos que él empezó el típico movimiento altitudinal. Inició primero yéndose a áreas cercanas como la finca Santa Teresa, en la que, bueno, es una finca donde se cultivaba en ese momento la leatherleaf, que es una hoja que se usa para hacer adornos y que se exporta, perdón, a los Estados Unidos. Y también visitó esta área en Panimá, cerca de Purulá, en una cuenca que ven acá, esta área, pero al pasar 1 mes desapareció por completo. Creemos entonces que durante ese mes, a finales del año, en diciembre más o menos, se fue a áreas completamente lejanas, o sea, muy, muy lejanas, a las cuales nosotros no tuvimos acceso. Lo buscábamos durante horas y no lográbamos encontrarlo. Finalmente, como les digo, pues regresó al biotopo y ese fue su ciclo anual. Y con respecto a Nesha, a diferencia de Hugo, tenía un
un hábitat un poquito más restringido y pueden ver que a Nesha la registramos principalmente en esta área y creemos que Nesha dormía en este extremo del biotopo. Hay veces que creemos que la registramos en ranchitos del quetzal, aunque no podíamos ir ahí a buscarla, pero tenía aún un hábitat mucho más restringido. Lastimosamente con Nesha, a los más o menos 4 meses de que la marcamos, perdimos contacto con ella y creemos que el radio se le cayó, porque de haberle pasado algo, pues el radio hubiera podido continuar emitiendo sonidos para que nosotros llegáramos, pero creemos que pues botó el radio y este se lastimó en el proceso. Bueno, finalmente les comento que con este estudio de telemetría nosotros pudimos, a través del uso de modelos de distribución del quetzal y uso del hábitat, determinar que en el biotopo del quetzal, cerca del biotopo hay remanentes de bosque nuboso que son muy importantes de conservar. Debemos de conservar, por ejemplo, toda esta área del biotopo del quetzal junto con el Cerro Verde, que son las áreas que está empleando o que están empleando los quetzales durante su migración. Y también parches de bosque que todavía forman parte de la Sierra de las Minas y que tienen conexión con el biotopo. Como mencionaba la doctora Solórzano, es bien importante pues determinar qué áreas son prioritarias de conservar, porque pues no lo podemos conservar todo, y estos parches en particular son los más importantes. Lastimosamente, de todos esos parches importantes que deberíamos de conservar para pues conservar al quetzal de esta área, 39% de ellos nada más está dentro de alguna categoría de conservación. Entonces necesitamos lograr que de alguna manera los dueños de estas tierras puedan de alguna manera inscribir a sus áreas para conservarlas en alguna categoría para ayudar a conservar a la especie. También a partir de la información que nosotros obtuvimos, hicimos un cálculo de que dentro de toda esta área existen por lo menos unos 330 individuos de quetzales viviendo acá adentro. Aunque es difícil establecer tamaños poblacionales, esta es una idea de parejas que nosotros pudimos determinar que existen en esta área en base a modelos que utilizamos de uso de recursos y en base a los resultados que obtuvimos. Entonces, en conclusión, ustedes pudieron ver que nuestros resultados nos mostraron que la disponibilidad de frutos de las plantas de las que se alimenta el quetzal pueden ser un factor que de alguna manera impulsa la migración de las aves fuera de sus áreas de reproducción. También vimos que con los datos de telemetría, que al menos una porción de quetzales del biotopo del quetzal sale del biotopo al finales de año en búsqueda de otros recursos más alejados. Vimos que el ámbito del quetzal es de aproximadamente de 2.42 kilómetros cuadrados y que la población que posiblemente hay en el corredor biológico del bosque nuboso es de 330 individuos. Sabemos también que necesitamos conservar mayor cantidad de áreas o de vegetación en esta región para poder conservar una población sana de quetzales. Bueno, entonces aprovecho para darle las gracias de nuevo al Centro de Estudios Conservacionistas por darme su apoyo durante mucho tiempo para hacer investigación, a los fondos con los que hicimos este trabajo, la CENACYT y la DIGI, al Centro Universitario de Zacapa también por apoyar todas las actividades en relación a la conformación de la Estrategia Nacional de Conservación del Quetzal, y yo en particular quiero tomarme un tiempo para agradecer a María José Lou. María José Lou es una fotógrafa de naturaleza, amante de las aves, quien nos donó muchas de sus fotografías de los quetzales para poderlas emplear en los documentos y en todas las actividades relacionadas con la promoción de la Estrategia Nacional de Conservación del Quetzal en Guatemala. Bueno, entonces muchísimas gracias por escuchar y espero poder responder alguna de sus preguntas. Buenas tardes, Michelle. Tenemos dos preguntas. Una de Jorge Medina dice, de este pequeño porcentaje de consumo de vertebrados por parte del quetzal, ¿solo captura lagartijas o hay otros vertebrados pequeños en su dieta? Pues se han registrado muchísimos vertebrados pequeños, ranas, sapos, también come lagartijas, incluso se ha registrado en algún momento huevos. Entonces sí, hay muchas diferentes especies de las cuales se alimenta de vertebrados, eso sí, son bastante pequeños. Y como se ha mencionado ya en las charlas, tiene una dieta muy amplia el quetzal.
y es capaz de tragar animales grandes, incluso frutos bastante grandes. Entonces, no tiene limitante realmente de lo que come. Y sí, se han registrado muchas especies aparte. ¿Otra persona, mamíferos no come? Pregunta. Bueno, con respecto a mamíferos, no se ha registrado que coma mamíferos, pero como les comentaba, sí hay registros de que puede comer huevos de otras aves. Entonces, posiblemente está en búsqueda de cierta cantidad de proteína siempre, pero con los mamíferos ellos son muy grandes, ¿verdad? Entonces, no hay registros, al menos que yo tenga conocimiento. Bueno, otra pregunta era qué tipo de frutos, pero creo que en la charla los dices, pero si Sí, quieres dar un sí. resumen. Sí, en resumen, los quetzales comen muchísimos tipos de frutos, que tienen que ser frutos carnosos y usualmente son frutos que ya están maduros, pero al parecer no tienen restricción porque nosotros vimos que comían árboles tanto nativos de bosques como también introducidos, como cultivados. Entonces tiene la capacidad de comer muchos tipos de frutos, pero creo que uno de los requerimientos de estos frutos es que estén maduros y que tengan bastante pulpa y usualmente muy dulces. Y eso es lo que comerían. No tienen restricciones de especies nativas ni ornamentales, ¿no? Gracias, Michelle. Solo esas preguntas tenemos por el momento. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias.